El sol de las 6:30 de la mañana comenzaba a calentar las calles de la colonia Polanco en Ciudad de México, cuando Javier Morales despertó en la pequeña habitación de azotea que había conseguido a cambio de hacer trabajos de mantenimiento en el edificio. Sus manos callosas, marcadas por 18 años trabajando como albañil, tocaron instintivamente la caja de herramientas que guardaba bajo su catre. Eran lo único que le quedaba de su antigua vida, cuando tenía una cuadrilla de 12 trabajadores y su nombre era respetado en todo el poniente de la ciudad. La traición de su socio 3 años atrás había sido devastadora. Primero se quedó con los contratos, luego con los clientes, después vaciaron la cuenta bancaria de la empresa y finalmente Javier se quedó solo con sus herramientas y una reputación manchada por acusaciones falsas que le impedían conseguir trabajo estable. Antes de continuar la historia, por favor, acude al canal, suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Javier se preparó esa mañana para ir al tianguis de materiales de construcción en la colonia Tacuba, donde a veces conseguía trabajos de mediodía reparando muros o haciendo mezcla. El salario era apenas suficiente para comer, pero su orgullo profesional no le permitía hacer mal trabajo, sin importar cuánto le pagaran. Mientras caminaba por la avenida Presidente Masaryk, cargando su pesada caja de herramientas, escuchó un grito desesperado que provenía de una elegante casa de 2 pisos con fachada de cantera. «Por favor, alguien que me ayude. ¡Se está cayendo la barda!», gritaba una mujer mayor desde el portón de la residencia. Javier no lo pensó 2 veces. Cruzó la calle rápidamente y se acercó a donde se encontraba una señora de aproximadamente 65 años, vestida con ropa sencilla de casa, que señalaba aterrorizada hacia el muro perimetral de su propiedad. La estructura de bloc gris, que debía tener unos 4 metros de altura, presentaba una inclinación peligrosa hacia la banqueta, y se podía ver claramente que los cimientos se habían hundido en uno de los extremos. «Señora, aléjese de ahí inmediatamente», le dijo Javier con voz firme pero tranquilizadora. «Esa barda puede colapsar en cualquier momento y si cae hacia la calle puede lastimar a alguien». La mujer, que más tarde se presentaría como Guadalupe Sánchez, retrocedió mientras Javier se acercaba para examinar la estructura. Sus ojos expertos analizaron rápidamente la situación. La barda había sido construida sin zapata corrida adecuada, apenas con un desplante superficial de cemento, y las recientes lluvias habían erosionado el terreno bajo los cimientos. Lo más peligroso era que el muro estaba cargando el peso de una reja de hierro, forjado bastante pesada en la parte superior. «Señora, ¿tiene algunos tablones de madera o algo con que apuntalar esto?», preguntó Javier mientras abría su caja de herramientas. «Sí, creo que en el patio de atrás hay unas tablas que sobraron cuando arreglaron el techo», respondió Guadalupe, todavía nerviosa. Javier sacó su plomada y su escuadra, herramientas que siempre mantenía en perfecto estado a pesar de su situación económica. Después de unos minutos de evaluación, Guadalupe regresó con ayuda de su empleada doméstica, cargando varios tablones de madera de pino. «Perfecto. Voy a colocar estos puntales para evitar que la barda se caiga completamente mientras evaluamos qué hacer», explicó Javier mientras trabajaba. «Pero le voy a ser honesto, señora, esto necesita reparación urgente, no solo temporal». Durante las siguientes 3 horas, Javier trabajó con la precisión de un cirujano. Primero aseguró la estructura con puntales colocados en ángulo perfecto, calculando el peso y la distribución de fuerzas. Luego comenzó a excavar cuidadosamente alrededor de la base del muro para examinar los cimientos. Lo que encontró confirmó sus sospechas. El muro había sido construido sin zapata corrida, simplemente asentado sobre una capa delgada de concreto que se había fragmentado con el tiempo.
Guadalupe observaba fascinada cómo las manos expertas de Javier transformaban lo que parecía un desastre inminente en una situación controlada y estabilizada. Lo que más la impresionó fue la manera en que Javier explicaba cada paso que daba, como si fuera importante que ella entendiera no solo qué estaba haciendo, sino por qué lo estaba haciendo. ¿Ve esto, señora?, le decía mientras señalaba con su dedo índice manchado de cemento. Esto pasó porque cuando construyeron esta barda no hicieron una zapata corrida. Una zapata es como una base ensanchada que distribuye el peso del muro sobre más superficie de terreno. Sin ella, todo el peso se concentra en una línea delgada que se hunde con el tiempo, especialmente cuando llueve. ¿Usted es ingeniero?, preguntó Guadalupe, impresionada por el conocimiento técnico que demostraba Javier. No, señora, soy albañil. Llevo 18 años en esto, y antes tenía mi propia empresa, respondió Javier sin dejar de trabajar. Pero las cosas se complicaron y tuve que cerrar. Guadalupe notó que, a pesar de su situación evidentemente difícil, su ropa de trabajo estaba remendada en varios lugares, sus zapatos mostraban signos de mucho uso, y su rostro tenía las marcas del cansancio de quien no come bien. Javier hablaba de su oficio con un orgullo genuino y trabajaba con una dedicación que rara vez había visto. Lo que Javier no sabía era que desde la ventana de la casa de enfrente, Ricardo Villanueva observaba toda la escena con atención. Ricardo, vestido deliberadamente con ropa casual y vieja, había estado podando el jardín de su propia casa, una propiedad que había comprado específicamente para vivir cerca de su madre, mientras esperaba ver cómo se desarrollaba la situación. Cuando vio a Guadalupe gritar por ayuda, estuvo a punto de cruzar la calle, pero algo lo detuvo cuando vio al albañil de aspecto humilde detenerse inmediatamente para ayudar. Ricardo Villanueva no era un vecino cualquiera. Era el fundador y director de Grupo Villanueva Construcciones, una de las empresas constructoras más grandes del país, con proyectos que incluían desde conjuntos habitacionales hasta centros comerciales y rascacielos. Pero, a diferencia de muchos empresarios exitosos, Ricardo mantenía los pies en la tierra y recordaba perfectamente sus propios inicios como ayudante de albañil en Nezahualcóyotl, cuando tenía apenas 15 años. Desde su posición, Ricardo sacó discretamente su teléfono y comenzó a grabar. Quería documentar cómo ese albañil manejaba la situación, qué decisiones tomaba, cómo se comunicaba con la señora. En sus años dirigiendo la constructora, Ricardo había aprendido que la verdadera competencia se revela en los momentos de crisis, no en las entrevistas formales ni en los currículums impresos. Cuando Javier terminó la estabilización temporal, la barda estaba completamente asegurada con un sistema ingenioso de puntales que no solo prevenían el colapso, sino que además permitirían hacer la reparación definitiva sin tener que demoler todo el muro. ¿Cuánto le debo?, preguntó Guadalupe sacando su monedero. No se preocupe, señora, no puedo dejarla con esa preocupación. Cualquiera habría hecho lo mismo. Guadalupe insistió, pero Javier solo aceptó 300 pesos para reponer algunos clavos y tornillos que había usado de su propia dotación. Antes de irse, le explicó detalladamente qué tipo de trabajo definitivo necesitaría la barda. Mire, señora, lo que necesita hacer es esto. Primero, hay que excavar una zanja de unos 40 centímetros de profundidad y 60 de ancho a lo largo de toda la barda. Después, se hace una zapata corrida con concreto armado usando varilla del 3/8. Una vez que frague el concreto, unos 7 días, se puede reconstruir la parte dañada del muro. El trabajo completo debe costar entre 15 y 20 mil pesos, dependiendo del albañil. ¿Y usted podría hacerlo?, preguntó Guadalupe.
Javier dudó un momento. La verdad era que necesitaba desesperadamente el trabajo, pero también sabía que no tenía el capital para comprar los materiales por adelantado y tampoco tenía a nadie que pudiera avalar su trabajo. Señora, le voy a ser completamente honesto. Yo sí sé hacer el trabajo y lo haría con mucho gusto, pero en este momento no tengo capital para comprar los materiales y entendería perfectamente si usted prefiere contratar a alguien más establecido. Guadalupe lo miró a los ojos durante un largo momento. Javier había leído su nombre en la camisa de trabajo. ¿Me podría dejar su número de teléfono? Me gustaría que fuera usted quien haga la reparación definitiva. En cuanto a los materiales, yo puedo comprarlos directamente y le pagaría su mano de obra. Javier le dio su número y se despidió cortésmente. Mientras se alejaba caminando por la calle, cargando su pesada caja de herramientas, no se dio cuenta de que Ricardo Villanueva lo seguía con la mirada desde su ventana, revisando el video que acababa de grabar en su teléfono. Esa noche, Ricardo Villanueva no podía dejar de pensar en lo que había visto. Reprodujo el video varias veces, analizando cada detalle, la manera profesional como Javier había evaluado el problema, la precisión de sus movimientos al colocar los puntales, la paciencia con que había explicado la situación a Guadalupe y, sobre todo, su honestidad al rechazar el pago y admitir sus limitaciones económicas sin perder la dignidad. Ricardo había estado buscando durante meses a alguien para dirigir la nueva división de obras especiales de su empresa, un departamento que se encargaría de proyectos de restauración y reparación de estructuras históricas y residenciales de alto nivel. Necesitaba a alguien con conocimiento técnico profundo, pero también con la integridad y el tacto para tratar con clientes exigentes. Los candidatos que había entrevistado hasta ahora, todos con títulos universitarios y experiencia en empresas grandes, le parecían competentes, pero les faltaba esa pasión genuina por el oficio que acababa de ver en Javier. Al día siguiente, Guadalupe llamó a Javier para programar el inicio de la reparación. Quedaron en que empezaría el lunes siguiente y que ella compraría todos los materiales según la lista que él le proporcionó. Lo que Javier no sabía era que Guadalupe había recibido una llamada de su vecino Ricardo, quien le había explicado quién era realmente y le había pedido un favor especial. El lunes por la mañana, Javier llegó puntualmente a las 7 a casa de Guadalupe. Traía consigo toda su caja de herramientas y una libreta donde había calculado exactamente las cantidades de cada material que necesitarían. Durante las siguientes 2 semanas, trabajó en la barda con una dedicación total. Cada mañana llegaba temprano y cada tarde se quedaba hasta que la luz natural le permitía trabajar con seguridad. Lo que Javier no sabía era que Ricardo Villanueva lo estaba observando constantemente, algunas veces desde la ventana de su casa, otras veces disfrazado como un vecino curioso que pasaba casualmente por la banqueta. Ricardo había instalado además una pequeña cámara de seguridad en un poste cercano, con permiso de Guadalupe, por supuesto, que documentaba todo el proceso de trabajo. Lo que Ricardo vio en esas 2 semanas confirmó todas sus sospechas. Javier trabajaba con una precisión impecable. Las excavaciones estaban perfectamente niveladas. Las proporciones de la mezcla de concreto eran exactas. La colocación de la varilla formaba una estructura perfectamente diseñada. Pero más allá de la competencia técnica, lo que más impresionó a Ricardo fue la honestidad escrupulosa de Javier. Un día, mientras mezclaba concreto, Javier se dio cuenta de que había calculado mal y había preparado más mezcla de la necesaria. En lugar de usarla en otra área para cobrar trabajo adicional, llamó a Guadalupe y le explicó la situación. Señora, hice más mezcla de la que necesitaba. ¿Le gustaría que aprovechara para reparar esa jardinera que tiene quebrada en el patio?
No le voy a cobrar la mano de obra, solo el material. Otro día, uno de los paquetes de varilla que Guadalupe había comprado resultó ser de calibre incorrecto. Javier podría haberlo usado de todas formas. La mayoría de la gente no sabría la diferencia, pero en su lugar regresó el material a la tlapalería y esperó 2 días hasta que llegara la varilla correcta, retrasando el trabajo, pero asegurando que la estructura fuera perfectamente segura. Ricardo documentó cada uno de estos momentos. No solo estaba evaluando a Javier como trabajador, sino como persona. Y con cada día que pasaba, estaba más convencido de que había encontrado exactamente lo que buscaba. El viernes de la segunda semana, cuando Javier estaba aplicando los últimos acabados a la barda reconstruida, Ricardo decidió que era momento de actuar. Cruzó la calle y se acercó a donde Javier trabajaba. «Buenas tardes», dijo Ricardo con voz amigable. «Soy Ricardo, el vecino de enfrente. He estado viendo su trabajo y me impresiona mucho la calidad». Javier se limpió las manos en un trapo y estrechó la mano que Ricardo le ofrecía. «Mucho gusto, señor Ricardo. Javier Morales, para servirle». «Javier, tengo una pregunta. Mi casa también tiene algunos problemas de humedad en una de las paredes. ¿Tendría tiempo de echarle un vistazo cuando termine aquí?» «Claro que sí, señor. Con mucho gusto. Déjeme terminar esto y en unos 20 minutos estoy con usted». Cuando Javier terminó su trabajo y cruzó la calle hacia la casa de Ricardo, no tenía idea de que estaba a punto de entrar a una de las propiedades más valiosas de Polanco, ni de que el vecino amigable era en realidad uno de los constructores más exitosos del país. Ricardo lo llevó hacia el sótano de su casa, donde efectivamente había un problema de humedad. Javier examinó cuidadosamente las paredes, golpeando con sus nudillos en diferentes puntos, usando su plomada para verificar la verticalidad, y finalmente haciendo un pequeño orificio exploratorio con su cincel. «Señor Ricardo, el problema que tiene aquí es filtración por capilaridad», explicó Javier. «¿Ve esta línea blanca en la pared? Eso es salitre. Significa que el agua del subsuelo está subiendo por los poros del concreto. La solución no es solo impermeabilizar por fuera. Hay que inyectar una barrera química en la base del muro para cortar el paso del agua». Ricardo escuchaba con atención, impresionado por el diagnóstico preciso. «¿Y cuánto costaría arreglarlo?» Javier hizo algunos cálculos mentales. «Mire, para hacerlo bien, estaríamos hablando de unos 20,000 pesos aproximadamente. Hay que picar toda esta sección, inyectar el impermeabilizante, esperar que actúe y luego resanar. Es un trabajo de unos 5 días. ¿Y usted podría hacerlo?» Javier dudó un momento. «Sí, señor. Pero le voy a ser sincero, no conozco a nadie que venda el impermeabilizante de inyección en cantidad pequeña. Normalmente se venden tambos de 20 litros para obras grandes y es caro». Ricardo sonrió internamente. Ese tipo de honestidad era exactamente lo que buscaba. «No se preocupe por eso, Javier. Si acepta el trabajo, yo me encargo de conseguir los materiales. ¿Cuándo podría empezar?» «La próxima semana, si le parece bien». «Perfecto. Pero antes, ¿le gustaría tomar un café? Me gustaría conocer más sobre su experiencia». Se sentaron en la terraza de la casa y Ricardo le hizo preguntas que parecían casuales, pero que en realidad estaban cuidadosamente diseñadas para evaluar el conocimiento técnico de Javier. Le preguntó sobre diferentes tipos de impermeabilización, sobre técnicas de cimentación, sobre problemas estructurales que había enfrentado en su carrera. Javier respondía con una mezcla de conocimiento técnico profundo y humildad genuina. Cuando no sabía algo, lo admitía sin problemas. Cuando conocía el tema, lo explicaba con claridad y precisión, y en cada respuesta se notaba su pasión por el oficio. «Javier», le dijo Ricardo después de casi 1 hora de conversación,
¿Por qué alguien con su experiencia y conocimientos está trabajando solo, sin empresa ni cuadrilla? Javier suspiró profundamente. Por un momento consideró dar una respuesta vaga, pero algo en la manera amable como Ricardo preguntaba lo hizo abrirse. Le contó toda su historia, cómo había construido su empresa desde cero, empezando como ayudante y trabajando durante años hasta convertirse en maestro de obra, cómo había formado su propia cuadrilla y había conseguido contratos importantes, y cómo su socio, una persona en quien confiaba completamente, lo había traicionado vaciando las cuentas de la empresa y dejándolo con todas las deudas. Lo peor, le confesó Javier, no fue perder el dinero, fue que mi ex socio difundió rumores falsos de que yo era quien había robado y ahora nadie me quiere contratar. He tratado de limpiar mi nombre, pero sin dinero para abogados es casi imposible. Ricardo escuchó en silencio, observando la sinceridad en los ojos de Javier. Cuando Javier terminó de hablar, Ricardo se levantó y fue hacia dentro de la casa. Regresó con su laptop. Javier, hay algo que necesito mostrarte. Ricardo abrió la laptop y le mostró el video que había grabado 2 semanas antes, cuando Javier había ayudado a Guadalupe con la barda. Yo grabé esto el día que ayudaste a mi vecina. Quería ver cómo manejabas la situación. Javier se quedó confundido. ¿Por qué haría eso? Ricardo sonrió y sacó una tarjeta de presentación de su cartera. Porque mi nombre completo es Ricardo Villanueva y soy el director de Grupo Villanueva Construcciones. Javier reconoció el nombre inmediatamente. Grupo Villanueva era una de las constructoras más grandes y respetadas del país. Grupo Villanueva, pero ¿por qué? Porque llevo meses buscando a la persona adecuada para dirigir una nueva división en mi empresa y creo que acabo de encontrarla. Ricardo le explicó que había estado observándolo durante las 2 semanas completas, no solo el primer día. Le mostró más videos de diferentes momentos, cuando devolvió la varilla incorrecta, cuando ofreció reparar la jardinera sin cobrar extra, cuando se quedó trabajando hasta tarde para asegurarse de que el concreto fraguara correctamente. Javier, en estas 2 semanas he visto más integridad profesional de la que he visto en muchos ingenieros en años. Necesito a alguien así en mi empresa. Señor Villanueva, yo no sé qué decir. Yo solo tengo experiencia como albañil y maestro de obra. No tengo título universitario. No me importa el título, me importa el conocimiento real y el carácter, y tú has demostrado tener ambos. Déjame proponerte algo. Ricardo abrió una carpeta en su laptop y le mostró varios proyectos. Estamos creando una nueva división de la empresa especializada en restauración y reparación de estructuras existentes. Necesito a alguien que la dirija, alguien que entienda profundamente los problemas estructurales, que sepa diagnosticar y resolver, y que tenga el tacto para tratar con clientes exigentes. Javier escuchaba sin poder creerlo. Te estoy ofreciendo el puesto de director de obras especiales. Salario base de 45,000 pesos al mes, más bonos por proyecto. Tendrías un equipo inicial de 10 personas bajo tu supervisión y la autoridad para contratar a quien necesites. Señor Villanueva, esto es... no sé si merezco... Déjame decirte algo, Javier. Cuando yo empecé en este negocio, tenía tu edad y estaba en peor situación que tú. Era ayudante de albañil en Nesa. Vivía en un cuarto prestado y no tenía ni herramientas propias. Pero un constructor llamado Don Ernesto me dio una oportunidad porque vio en mí algo que los demás no veían. Ricardo hizo una pausa. Don Ernesto me enseñó que el verdadero éxito en la construcción no se mide en cuántos edificios construyes, sino en cuántas oportunidades le das a otros para que demuestren su valor. Hoy yo estoy en posición de hacer por ti lo que don Ernesto hizo por mí. Pero esto no es caridad, Javier. Es una inversión. Espero que demuestres que mi confianza está bien puesta.
Javier sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Hacía 3 años que vivía en la incertidumbre, en la pobreza, sintiendo que nunca más tendría la oportunidad de demostrar lo que realmente valía. Señor Villanueva, le juro por mi honor que no se va a arrepentir. Voy a trabajar más duro de lo que he trabajado en mi vida. Lo sé, Javier, por eso te estoy ofreciendo esto. Pero hay una condición. Dígame, quiero que cuando estés en posición de hacerlo, hagas lo mismo por alguien más. Que busques talento genuino y le des una oportunidad, sin importar de dónde venga o cómo se vea. Se lo prometo, señor. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Ricardo organizó una rueda de prensa donde presentó oficialmente la nueva división de Grupo Villanueva y a Javier como su director. La noticia causó cierto revuelo en la industria. No era común que una empresa tan grande contratara a alguien sin título universitario para un puesto directivo, pero Ricardo defendió su decisión públicamente. La construcción es un oficio que se aprende haciendo, no solo estudiando. Javier Morales tiene 18 años de experiencia real en el campo y ese conocimiento vale más que cualquier diploma. Javier se mudó a un departamento modesto pero cómodo en la colonia Narvarte y comenzó a trabajar con una intensidad que impresionaba a todos. Su primera tarea fue formar su equipo. En lugar de buscar en las universidades, Javier fue a las obras, a las tlapalerías, a los mercados de materiales, buscando maestros albañiles experimentados que estuvieran en situaciones difíciles como la que él había vivido. Su primer contratado fue Martín, un maestro de obra de 52 años que había perdido su empleo cuando la constructora donde trabajaba quebró. El segundo fue Roberto, un joven de 26 años, con un talento natural para la albañilería, pero sin conexiones para conseguir buenos trabajos. Poco a poco, Javier fue formando un equipo de 10 personas, todas ellas con historias similares de talento no reconocido. El primer proyecto grande de la división fue la restauración de una casa histórica en la colonia Roma, que había sufrido daños estructurales durante el terremoto de 2017. El trabajo era complejo. Había que reforzar los muros de carga sin alterar la fachada original, reparar grietas profundas en las vigas de concreto y mejorar toda la estructura para que cumpliera con los nuevos códigos de construcción antisísmica. Ricardo visitaba la obra regularmente y cada vez quedaba más impresionado. Javier no solo estaba cumpliendo con los plazos y presupuestos, sino que estaba superando las expectativas en calidad. Los propietarios de la casa quedaron tan satisfechos que recomendaron a Grupo Villanueva con 5 amigos suyos que también necesitaban restauraciones. 6 meses después del inicio, la División de Obras Especiales ya tenía 3 proyectos simultáneos y una lista de espera de clientes. El equipo había crecido a 20 personas y Javier había implementado un sistema de capacitación interna donde los albañiles más experimentados enseñaban técnicas especializadas a los más jóvenes. Una tarde de viernes, Ricardo llamó a Javier a su oficina. Javier, quiero proponerte algo. Los resultados de tu división han superado todas mis expectativas. Quiero ofrecerte una sociedad. Javier casi se cae de su silla. ¿Una sociedad? Así es. Quiero que la División de Obras Especiales se convierta en una empresa semi-independiente dentro del grupo. Tú tendrías el 51% de las acciones, yo el 49%. Las ganancias se repartirían proporcionalmente. Señor Villanueva, yo no tengo capital para comprar acciones. Ricardo lo interrumpió con una sonrisa. No te estoy pidiendo que compres nada. Te estoy dando las acciones como reconocimiento a lo que has logrado. Además, quiero que sepas que he contratado a un equipo de abogados para limpiar tu nombre.
Encontramos evidencia de que tu ex socio fue quien cometió el fraude y ya presentamos las demandas correspondientes. Javier sintió que el mundo se le venía encima, pero esta vez de felicidad. No sé qué decir. Di que sí. Pero recuerda nuestra promesa. Cuando estés en posición de hacerlo, ayuda a alguien más. 2 años después, Javier Morales era reconocido como uno de los especialistas en restauración estructural más respetados del país. La empresa, ahora llamada Villanueva Morales Restauraciones, había completado más de 50 proyectos exitosos y tenía un equipo de 60 empleados. Pero para Javier, el momento más importante de cada día seguía siendo cuando llegaba temprano a las obras y veía a los jóvenes albañiles del programa de capacitación trabajar con la misma pasión y dedicación que él había puesto siempre en su oficio. Un sábado por la mañana, mientras supervisaba la restauración de una hacienda del siglo XIX en Tlalpan, Javier recibió una llamada de Martín, su primer contratado y ahora supervisor general de la empresa. Javier, hay algo que quiero contarte. Ayer conocí a un muchacho que estaba pidiendo trabajo en la obra del museo en Coyoacán. Se llama Fernando. Tiene 23 años y su papá era maestro albañil, pero murió hace 6 meses. El muchacho sabe trabajar, tiene buenas herramientas que heredó de su padre, pero no tiene experiencia formal ni referencias. Javier sonrió. Ya sabía hacia dónde iba la conversación. ¿Y qué piensas hacer? Quiero contratarlo para el equipo. He visto cómo trabaja durante 2 días que lo dejé ayudar como voluntario. Y me recuerda a mí cuando don Ricardo me dio mi oportunidad. Martín, tú ya no necesitas mi autorización para esas decisiones. Eres supervisor general, tienes presupuesto para contrataciones. Si crees en él, dale la oportunidad. Gracias, Javier. Sabía que me ibas a decir eso. Esa tarde, Javier regresó a su departamento en Narvarte. Había comprado uno más grande, pero seguía viviendo modestamente, sin olvidar nunca de dónde venía. Y se sentó en su terraza a ver el atardecer sobre la ciudad. En su mesa de centro tenía enmarcado el video que Ricardo había grabado aquel día cuando ayudó a Guadalupe con la barda. Era un recordatorio constante de cómo había comenzado todo. Su teléfono sonó. Era Ricardo. Javier, ¿cómo está mi socio favorito? Bien, Ricardo, pensando en lo increíble que ha sido este viaje. Hablando de eso, tengo que contarte algo. ¿Recuerdas a don Ernesto, el constructor que me dio mi primera oportunidad? Claro. Acabo de enterarme que falleció ayer. Tenía 92 años. Javier sintió una tristeza profunda por alguien a quien nunca había conocido, pero a quien le debía tanto. Lo siento mucho, Ricardo. Yo también. Pero quiero contarte algo que me hace sentir mejor. Antes de morir, don Ernesto me llamó. Me dijo que estaba orgulloso de lo que habíamos logrado y me agradeció por continuar el ciclo que él había empezado. Me dijo que había visto el video de cuando descubriste a Javier y que le recordaba al día que él me encontró a mí. Ricardo hizo una pausa. Me hizo prometerle algo, que nunca olvidara que nuestro verdadero legado no son los edificios que construimos, sino las oportunidades que le damos a otros. Javier se quedó en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. Al día siguiente, domingo, Javier decidió ir a caminar por Polanco, por la misma calle donde todo había comenzado. Pasó frente a la casa de Guadalupe y se detuvo a ver la barda que había reparado. Seguía perfectamente sólida, sin una sola grieta, después de más de 2 años. Mientras estaba ahí parado, vio a un joven albañil caminar por la banqueta del otro lado de la calle, cargando una caja de herramientas que se veía casi tan vieja como la que Javier había cargado durante sus años difíciles. El muchacho
Tenía esa mirada que Javier conocía bien, una mezcla de esperanza y cansancio, de determinación y incertidumbre. Javier cruzó la calle. «Buenas tardes, joven. ¿Buscas trabajo?» El muchacho lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «Sí, señor. Soy albañil. Ando buscando obra». «¿Cómo te llamas?» «Antonio, señor. Antonio Ruiz». «Mucho gusto, Antonio. Yo soy Javier Morales, de Villanueva Morales Restauraciones. ¿Qué experiencia tienes?» Antonio le contó que llevaba 5 años trabajando como ayudante y oficial, que sabía hacer mezcla, asentar bloc, hacer castillos, todo el trabajo básico de albañilería, pero que nunca había conseguido trabajo estable porque no tenía palancas ni conocía a gente importante. «¿Tienes herramientas propias?», preguntó Javier. «Sí, señor. Estas eran de mi abuelo. No son muy nuevas, pero las cuido bien». Javier vio en esa caja de herramientas viejas, pero bien cuidadas, el mismo orgullo profesional que él había tenido siempre. «Antonio, ¿te gustaría trabajar en un proyecto de restauración de un museo colonial? Es un trabajo de 6 meses, con posibilidad de quedarte permanente si demuestras que sabes». Antonio no podía creer lo que estaba escuchando. «¿En serio, señor? ¿En serio? Pero te advierto una cosa, en mi empresa trabajamos duro, trabajamos bien y trabajamos honesto. Si no estás dispuesto a dar lo mejor de ti todos los días, mejor ni te presentes. Señor Morales, le juro que no se va a arrepentir. Yo sé trabajar duro». Javier sacó una tarjeta de presentación de su cartera. «Preséntate el lunes a las 7 de la mañana en esta dirección. Pregunta por Martín Sánchez. Dile que vienes de mi parte. Él va a evaluarte durante una semana y si demuestra que sabes trabajar, te quedas». Antonio tomó la tarjeta con manos temblorosas. «Gracias, señor Morales. Muchas gracias. No sabe lo que esto significa para mí». «Lo sé perfectamente, Antonio. Créeme que lo sé». Mientras veía a Antonio alejarse por la calle, casi corriendo de la emoción, Javier sintió esa satisfacción profunda que solo viene de saber que estás haciendo exactamente lo que se supone que debes hacer en la vida. Esa noche, Javier cenó en casa de Ricardo y su familia. Durante la cena, Javier le contó sobre Antonio. «Encontré a otro muchacho para el equipo», le dijo. «Me recordó a mí hace 2 años». Ricardo sonrió. «El ciclo continúa». «Eso espero. Por cierto, Ricardo, hay algo que quiero hacer. He estado pensando en crear un fondo dentro de la empresa, un fondo especial para ayudar a albañiles que estén en situaciones difíciles. No solo darles trabajo, sino también ayudarles con renta, herramientas, capacitación». Ricardo asintió con aprobación. «Me parece excelente. ¿Cómo lo llamarías?» Javier pensó un momento. «El Fondo Don Ernesto, en honor al hombre que empezó todo esto». Ricardo sintió un nudo en la garganta. A él le habría encantado. El lunes por la mañana, Javier llegó temprano a la obra del museo en Coyoacán. Quería estar ahí cuando llegara Antonio para presentarlo personalmente con Martín. A las 7 en punto, vio a Antonio caminando por la calle, con su caja de herramientas y una mochila donde probablemente traía su almuerzo. «Buenos días, Antonio», lo saludó Javier. «Buenos días, señor Morales. Aquí estoy, listo para trabajar». Javier lo llevó hacia donde estaba Martín, supervisando el inicio de las actividades del día. «Martín, este es Antonio Ruiz. Va a estar con nosotros en periodo de prueba. Quiero que lo pongas a trabajar en la restauración de los muros del patio principal. Es un trabajo delicado que requiere precisión». Martín, que había sido el primer albañil que Javier contrató, entendió perfectamente lo que Javier estaba haciendo. Él mismo había pasado por ese proceso de prueba y ahora era su turno de evaluar y enseñar.
Bienvenido, Antonio. Vamos a empezar por mostrarte los materiales que usamos y las técnicas específicas para este tipo de restauración. Javier los observó durante unos minutos. Ver a Martín enseñando a Antonio con la misma paciencia con que él había sido enseñado le dio una profunda satisfacción. Esa tarde, mientras revisaba los avances en otra obra, Javier recibió una llamada de un número desconocido. «Señor Morales, habla Patricia Mendoza. Soy reportera del periódico Reforma. Estamos haciendo un reportaje sobre empresarios exitosos que han superado adversidades y nos gustaría entrevistarlo». Javier dudó. No le gustaba mucho la publicidad, pero Ricardo le había explicado que a veces era importante compartir sus historias para inspirar a otros. ¿De qué se trataría la entrevista? Queremos que cuente cómo pasó de ser un albañil sin empleo a dirigir una de las empresas de restauración más exitosas del país. Creemos que es una historia que mucha gente necesita escuchar. Javier aceptó, y la entrevista se publicó 2 semanas después en la sección dominical del periódico. El artículo, titulado «De la banqueta a la dirección, la historia de Javier Morales», incluía fotos del antes y después, incluyendo una imagen de la barda de Guadalupe que él había reparado y el video que Ricardo había grabado aquel día. La respuesta fue abrumadora. Javier recibió cientos de mensajes de personas en situaciones similares, agradeciéndole por demostrar que era posible salir adelante con trabajo honesto y dedicación. Pero lo que más lo conmovió fueron los mensajes de otros albañiles, maestros de obra y trabajadores de la construcción, que le escribían para decirle que su historia les había devuelto la esperanza. Uno de esos mensajes venía de un maestro albañil en Guadalajara llamado Héctor, que había perdido todo en un incendio que destruyó su casa y sus herramientas. Javier no lo pensó 2 veces. Le envió dinero para que comprara herramientas nuevas y lo contactó con un contratista amigo suyo en Guadalajara que estaba buscando maestros de obra confiables. 3 meses después, Héctor le llamó para agradecerle. No solo había conseguido trabajo estable, sino que ahora estaba ayudando a otros 2 albañiles que estaban en situaciones difíciles. «Señor Morales», le dijo Héctor por teléfono, «usted me salvó la vida y ahora yo voy a hacer lo mismo por otros». Así es como funciona, Héctor. El que recibe ayuda, después ayuda a otros. Ese es el verdadero legado. 5 años después de aquel día en que había ayudado a Guadalupe con su barda, Javier Morales estaba parado en la terraza del edificio corporativo de Villanueva Morales Restauraciones, viendo la Ciudad de México extenderse en todas direcciones. La empresa ahora tenía 120 empleados. Había completado más de 200 proyectos exitosos y el Fondo Don Ernesto había ayudado a más de 50 albañiles a salir de situaciones difíciles. Pero lo que más orgullo le daba no eran las cifras de éxito de la empresa, sino las historias de las personas que habían sido ayudadas. Como Fernando, aquel muchacho que Martín había contratado y que ahora dirigía su propio equipo de restauración. Como Antonio, que había resultado ser tan talentoso que ahora era supervisor de proyectos. Como Héctor en Guadalajara, que había creado su propia versión del Fondo Don Ernesto para ayudar a albañiles en su ciudad. Su teléfono sonó. Era Martín. «Javier, no vas a creer lo que acaba de pasar. Cuéntame, ¿recuerdas a Antonio, el muchacho que contrataste hace 5 años? Claro. ¿Cómo está? Muy bien, pero te llamo por otra cosa. Antonio estaba supervisando una obra en la Colonia del Valle cuando vio a una señora mayor pidiendo ayuda porque se le estaba cayendo una pared de su casa». Javier sonrió. Ya sabía hacia dónde iba la historia. «¿Y qué hizo Antonio?» «Exactamente lo que tú habrías hecho.
Dejó su trabajo, cruzó la calle, estabilizó la pared y se negó a cobrarle. La señora quedó tan impresionada que le preguntó si conocía a alguien que pudiera hacer una restauración completa de su casa. Déjame adivinar, Antonio le dijo que sí. Correcto, y resulta que la señora no es cualquiera. Es la viuda de un empresario que tenía una empresa mediana de construcción. Está buscando a alguien de confianza para vender la empresa porque no tiene herederos. Javier se echó a reír. ¿Me estás diciendo que Antonio está a punto de tener su propia oportunidad? Eso parece. La señora ya le pidió que vaya a conocer las oficinas de la empresa. Antonio me llamó nervioso, preguntando qué debería hacer. ¿Y qué le dijiste? Que hiciera exactamente lo que tú hiciste. Trabajar como si fuera su propia casa, mostrar integridad en cada decisión y recordar que el verdadero éxito viene de ayudar a otros. Javier sintió una profunda emoción. Perfecto, Martín. Dile a Antonio que estoy orgulloso de él y que pase lo que pase, nosotros lo apoyamos. Esa noche, Javier invitó a Ricardo a cenar en su departamento. Mientras cocinaban juntos, una costumbre que habían desarrollado a lo largo de los años, Javier le contó sobre Antonio. El ciclo se está expandiendo, le dijo. Ya no solo somos nosotros ayudando a otros, ahora son ellos ayudando a más gente. Ricardo asintió mientras cortaba verduras. Eso es exactamente lo que don Ernesto soñaba. Él me dijo una vez que el verdadero éxito de un mentor no es cuántos aprendices tiene, sino cuántos de esos aprendices se convierten en mentores a su vez. Es increíble pensar que todo esto empezó con una simple pared que se estaba cayendo. No fue la pared, Javier. Fue tu decisión de detenerte a ayudar cuando podías haber seguido caminando. Fue tu honestidad al rechazar el pago. Fue tu integridad en cada pequeña decisión que tomaste durante esas 2 semanas de trabajo. Ricardo hizo una pausa. La pared fue solo la oportunidad. Lo que construiste después fue el resultado de quién eres como persona. 6 meses después, Antonio cerró la compra de la empresa de construcción de la señora. Siguiendo el modelo de Javier, la convirtió en una empresa especializada en construcción residencial con enfoque en calidad y honestidad. Su primer acto como dueño fue crear un programa de becas para jóvenes albañiles. El día de la inauguración de las nuevas oficinas, Antonio invitó a Javier como invitado de honor. Cuando Javier llegó, vio un letrero en la entrada. Constructora Ruiz Morales. Construyendo oportunidades, no solo edificios. Antonio se acercó a él con una sonrisa nerviosa. Espero que no le moleste que use su apellido en el nombre de la empresa. Es mi manera de honrar todo lo que hizo por mí. Javier sintió las lágrimas amenazar con salir. Me honra más de lo que puedes imaginar, Antonio. Durante el evento, Antonio dio un discurso donde contó toda su historia. Desde el día que caminaba buscando trabajo por Polanco, hasta el momento en que Javier se detuvo a hablar con él. Si hay algo que he aprendido en estos años, dijo Antonio frente a todos los invitados, es que el verdadero legado no se mide en los edificios que construimos, sino en las vidas que tocamos. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar la vida de alguien más, simplemente tomando la decisión de ayudar cuando vemos la oportunidad. Esa noche, de regreso en su departamento, Javier se sentó en su terraza como había hecho tantas veces en los últimos años. Sacó su vieja caja de herramientas, la misma que había cargado durante sus días más difíciles, y limpió cuidadosamente cada herramienta, como hacía cada noche. Su teléfono sonó. Era un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Señor Morales, mi nombre es Carlos, soy albañil y leí su historia en el periódico hace unos años. Guardé el artículo porque me dio esperanza en mis momentos más difíciles. Hoy quiero contarle que acabo de conseguir trabajo como supervisor de obra en una constructora importante. Durante la entrevista,
El dueño me preguntó quién era mi inspiración en la construcción, y le hablé de usted. Gracias por demostrar que sí se puede salir adelante con trabajo honesto. Algún día, cuando esté en posición de hacerlo, voy a ayudar a alguien más, tal como usted lo hizo. Javier leyó el mensaje varias veces, sintiendo esa satisfacción profunda que viene de saber que tu ejemplo está inspirando a otros. Respondió: Felicidades, Carlos, pero recuerda, no es algún día cuando estés en posición. Todos estamos en posición de ayudar a alguien, sin importar cuán poco tengamos. A veces, la ayuda más valiosa no es dinero, sino un consejo, una palabra de aliento o simplemente detenernos a escuchar cuando alguien necesita ser escuchado. Al día siguiente era domingo y Javier decidió caminar por Polanco, como hacía a menudo. Se detuvo frente a la casa de Guadalupe. La barda que había reparado 5 años atrás seguía perfectamente sólida, sin una sola grieta. Guadalupe salió al jardín y lo vio ahí parado. «Javier, qué gusto verte». Se abrazaron como viejos amigos. «Solo venía a ver cómo está la famosa barda», dijo Javier con una sonrisa. «Perfecta, como puedes ver». Esa reparación fue lo mejor que pudo pasarme, no solo por la barda, sino por todo lo que vino después. Guadalupe lo invitó a pasar a tomar un café. Mientras estaban sentados en el jardín, ella le contó que había seguido de cerca toda su historia. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto, Javier? No es que hayas llegado a ser exitoso. Es que nunca olvidaste de dónde venías y que siempre mantuviste esa humildad y esa bondad que vi en ti desde el primer día. Javier miró la barda, pensando en todo lo que había pasado desde ese día. Es fácil ser humilde cuando recuerdas lo que es no tener nada, y es fácil ser bondadoso cuando recuerdas lo que se siente necesitar ayuda desesperadamente. Esa noche, Javier escribió en su diario, un hábito que había desarrollado por sugerencia de Ricardo. Hoy hace exactamente 5 años que reparé la barda de Guadalupe. 5 años desde que Ricardo me grabó sin que yo lo supiera. 5 años desde que mi vida cambió completamente. He aprendido que el verdadero éxito no es llegar a la cima, sino levantar a otros mientras subes. He aprendido que la integridad es lo único que realmente te pertenece, y que ninguna circunstancia, ni siquiera la pobreza o la desesperación, justifica perderla. Pero sobre todo, he aprendido que todos nosotros somos parte de un ciclo más grande. Don Ernesto ayudó a Ricardo, Ricardo me ayudó a mí, yo ayudé a Martín y a Antonio, ellos están ayudando a otros, y así el ciclo continúa creciendo. La pregunta no es si vas a recibir ayuda en la vida. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa ayuda cuando la recibas? ¿La vas a guardar solo para ti o la vas a multiplicar ayudando a otros? Al cerrar su diario, Javier pensó en todos los jóvenes albañiles que en ese momento estaban caminando por las calles de la ciudad, cargando sus cajas de herramientas, buscando una oportunidad para demostrar su valor. Y sonrió, sabiendo que en algún lugar uno de ellos estaba a punto de encontrar su propia pared que reparar, su propio Ricardo que lo observara, su propia oportunidad de cambiar su vida para siempre. Porque así es como funciona. El ciclo nunca termina. Solo se expande, tocando más y más vidas, creando más y más oportunidades, construyendo un mundo donde el talento genuino y la integridad siempre encuentran su recompensa. Y todo había comenzado con un simple acto de bondad. Un albañil sin hogar que se detuvo a ayudar a una señora con su barda sin esperar nada a cambio. Esa, pensó Javier mientras guardaba su diario, era la verdadera construcción. No de paredes y edificios, sino de puentes entre personas, de oportunidades para quienes las merecen, de un mundo donde hacer lo correcto siempre vale la pena,